Hola, ¿qué tal? Soy el maestro FIDE José Lara y en el vídeo de hoy vamos a hablar de estrategia. En primer lugar, me gustaría hacer una comparativa con la táctica, ya que muchas veces llegamos incluso a confundir ambas cosas, ¿no? La táctica nos enseña la forma que tenemos de conseguir ventaja material, ventaja de piezas a corto plazo, de manera muchas veces incluso inmediata, mientras que la estrategia busca la elaboración de planes a largo plazo y no se fija tanto en una ventaja materialista como lo hace la táctica. Diciéndolo de otra manera, podríamos hablar que la táctica, mediante la clavada, el ataque doble, la descubierta, los rayos X, busca conseguir quedarse con más piezas sobre el tablero que nuestro rival, mientras que la estrategia busca sorprender al rival con algunos planes que no se esperen. En estos 10 mandamientos que os voy a hablar vamos a mencionar cosas muy importantes. Muchas de ellas son las que hacen diferenciar a un gran maestro de ajedrez de los jugadores que están comenzando, ya que la estrategia es una de las partes más difíciles de aprender y de mejorar en este juego que es el ajedrez. En primer lugar, quiero hablaros de los peones. El primer mandamiento sería la colocación de los peones en cada una de las posiciones que se nos den en las partidas de ajedrez. En este caso, si os dais cuenta, las blancas tienen una estructura de peones muy buena, ya que están colocados en su casilla de salida, mientras que las negras tienen un peón avanzado, en este caso este peón de F4, que hace que a la misma vez se convierta en un peón débil, ya que el rey blanco puede atacarlo de manera muy fácil y las negras no podrán defenderse porque su rey está demasiado lejos. Si os dais cuenta, con un plan de este estilo, ¿vale?, esfuerzo y ataco al peón de F4. Si las negras lo defienden con G5, las blancas podrían continuar por las casillas blancas y llegar hasta el peón de H6. Otra cosa a tener muy en cuenta en esta posición en concreto es que el rey negro no va a poder entrar de ninguna manera a atacar nuestros peones. Solamente podrá llegar hasta E4 o D4, pero no podrá cruzar. ¿Por qué? Porque los peones blancos están colocados en la mejor posición posible y hacen que el rey negro no pueda pasar de ninguna de las maneras. Según dijo Philidor, los peones son el alma del ajedrez. Ellos mismos pueden ganar y perder partidas. Pasamos ahora tipos de centro. Segundo mandamiento, tipos de centro. ¿Qué es el centro en el ajedrez? Para aquellos que no lo sepáis, pues el centro es la parte más importante del ajedrez. En una partida de ajedrez, todos los jugadores intentan dominar, controlar el centro con sus peones o con sus piezas. El centro, hablaríamos de estas 4 casillas, y si lo ampliamos podríamos llegar hasta esas 8 casillas. Todas ellas formarían parte de un centro ampliado. En este caso quiero hablaros de este tipo de centro, porque hay varios, que es un centro móvil, de peones colgantes. ¿Por qué se llama así? Porque los dos peones se pueden mover. Si os dais cuenta, yo puedo jugar D5 o puedo jugar C5, y además no hay otros peones que puedan protegerlos, o sea, tienen que ser protegidos por piezas. Eso es un inconveniente. Y también el saber gestionar esos peones, ya que si por ejemplo hago C5, se generaría una casilla débil en D5 para las piezas negras. Por lo tanto, no es tan fácil muchas veces manejar este tipo de centros, aunque nos dé una pequeña ventaja de espacio en la posición. Otro tipo sería el peón de dama, aislado. Si os dais cuenta, este peón es una isla en el tablero. El peón de D4 es una isla, ya que no tiene peones ni en la columna C ni en la columna E que los pueda proteger. Es un peón que está solo y solamente va a poder ser protegido por otras piezas también, como en el ejemplo anterior. ¿Cuál es la ventaja de un peón aislado? En este caso, que abre columnas. Si os dais cuenta, la columna E está abierta, la columna C está semiabierta, por lo tanto abre juego
abre columnas, abre diagonales, abre en general la posición. Sin embargo, en un hipotético final, ese peón sería muy débil y las negras tendrían el final favorable en caso de que esto llegara a esta posición. Otro centro sería este de aquí, centro masivo de peones. Si os dais cuenta, las blancas tienen peones en C, D, E y F. Tienen controlado todas las casillas del centro. Fijaros que este peón come así, este aquí, este así, este aquí, este aquí, este aquí. O sea, todas las casillas del centro estarían dominadas por los peones blancos. ¿Esto es bueno? Claro que es bueno. Claro que es bueno porque las blancas disponen de una ventaja de espacio brutal. Pero en consecuencia hemos avanzado mucho los peones. Y ya hemos visto en el primer ejemplo de todos que hay que llevar mucho cuidado porque cuanto más avanzamos los peones, más débiles se vuelven. Además de que las negras podrían buscar rupturas con sus peones, ¿vale? Debilitando así mi posición. Ahora veremos un poquito más adelante qué es eso de las rupturas. Otro punto a tener en cuenta en estos mandamientos, en estos 10 mandamientos, sería el de las estructuras de peones. Hay aperturas y defensas que ya se sabe de antemano a qué estructuras de peones van a derivar, ¿vale? Y eso es bueno porque estudiando aperturas y sus estructuras de peones típicas podemos conocer cómo se puede desarrollar la partida en el medio juego. En este caso, ¿por qué yo os he colocado esta estructura de peones? Esta estructura de peones es típica de la apertura española, también conocida como Ruy López, y me gusta mucho porque si os dais cuenta, las blancas han obtenido una mayoría de peones en el flanco de rey. En el flanco de rey contarían con 4 peones, mientras que las negras contarían con 3. De al revés manera, las negras contarían con 4 peones en el flanco de dama y las blancas contarían con 3. ¿Cuál es quizás la diferencia de la posición? Estos peones de aquí, ¿vale? Los peones de C6, C7 se llaman peones doblados y cuando esos peones están doblados no van a hacer posible el peón, la creación de un peón pasado. Por lo tanto, las blancas van a tener ventaja en esta posición porque sí que van a poder lanzar sus peones poco a poco para arriba y van a conseguir crear un peón que llegue hasta el final, consiguiendo así la dama, ¿no? Y ganando la partida. Aquí vemos otra posición típica de estructuras de peones. Esta se da, por ejemplo, en el gambito de dama y se llama ataque de minorías. Llamamos así al ataque de minorías, ¿vale? Porque realizamos un ataque con menos peones. En este caso, los peones de B y A los vamos a lanzar contra los peones de A, B y C, propiciando así lo que se conoce como el ataque en desventaja o de minorías de peones. ¿Por qué hacemos esto? Diréis, pues si estoy atacando en minoría, lo normal es salir perdiendo. De acuerdo, es lo normal, saldremos perdiendo muchas veces, pero la idea es que vamos a debilitar a la estructura de peones negra. A esos 4 peones que están aquí, D5, C6, B7, A7, los vamos a debilitar. ¿Por qué? Porque vamos a jugar B4, A4, B5 y cuando se intercambien los peones, este peón de D5 va a quedar aislado, va a quedar solo y por lo tanto será más fácil de atacar. Por eso comentaba que conociendo las estructuras de peones podemos también saber la forma en la que tenemos que jugar o desarrollar el medio juego de una partida. Cuarto mandamiento, casillas y puntos débiles. ¿Qué es un punto débil? ¿Qué es una casilla débil? Hablamos de una casilla débil cuando podemos colocar en ella una pieza y el contrario no puede expulsar esa pieza de ninguna manera. Por ejemplo, en este caso, uno de los puntos débiles que hay en esta posición sería la casilla E5, ya que si yo colocara un caballo imaginario, colocara un caballo en esa casilla, las piezas negras no podrían expulsarme el caballo con ningún peón. Podrían intentar atacarlo con otras piezas, sí, pero se considera punto débil cuando no puede ser pulsada la pieza con ningún peón enemigo. Por lo tanto, esa casilla
de E5 sería un punto débil a tener en cuenta para el ataque de las piezas blancas. Por el contrario, las blancas no tendrían puntos débiles, porque si os fijáis, si la negra intenta meter una pieza en E4, sí que podría ser expulsada mediante el peón de F. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los puntos débiles a la hora de valorar una posición estratégicamente. ¿Qué son los peones doblados? Ya lo hemos comentado antes cuando hemos hablado de las estructuras de peones. En la apertura española genera peones doblados a las negras, pues son los peones que están colocados en la misma columna. Fijaros aquí que el peón de B2 y B3 están los dos colocados en la misma columna. ¿Eso es bueno? Pues tiene su ventaja y su desventaja. Normalmente la ventaja que tiene es que al doblar peones, se abre columna, ¿vale? Se abren las columnas por donde supuestamente las torres pueden actuar y pueden intentar atacar. En desventaja hay que decir que la estructura de peones doblados son débiles, porque normalmente incluso suman solamente como uno, ¿vale? En este caso, dos peones equivaldría solamente a uno, ya que el peón negro, si os dais cuenta en esta posición, detiene a los dos peones blancos que van a moverse por el mismo camino, por la misma columna. Por lo tanto, en este final las negras estarían ganando, ya que estratégicamente en el flanco de rey tienen 4 peones por 3 de las blancas. ¿Qué son los peones pasados y los peones aislados? Ya hemos comentado algo en los ejemplos anteriores. En este caso, las blancas tienen 3 peones aislados, los 3, porque no tienen otros peones amigos que los puedan defender. Mientras que a las negras también le ocurre lo mismo. Tienen 3 peones aislados, ya que no hay ningún peón negro que pueda defender a esos 3 peones. ¿Quién está mejor en esta posición? Las blancas son las piezas que van a ganar, ya que poseen un peón pasado. Una de las cosas más importantes en los finales son los peones pasados. Si muchas veces consigues un peón pasado, será equivalente a victoria, ya que fijaros que aquí este peón de la columna A no tiene nada de oposición, no tiene ninguna pieza enemiga que lo pueda frenar. Por lo tanto, podría llegar hasta el final y convertirse en una dama. Y por último, vamos a ver qué es eso de puntos de ruptura. El quinto mandamiento. Puntos de ruptura son movimientos que realizan los peones y que sirven para liberar y mejorar nuestras piezas. Normalmente buscan abrir columnas, filas o diagonales. En esta posición tenemos varios puntos de ruptura. Si os dais cuenta, las blancas dominan el centro del tablero, tienen peones en D y en E, que como hemos dicho antes, al comer en diagonal están dominando todo el centro del tablero, pero las negras van a intentar buscar una ruptura con alguno de sus peones. Por ejemplo, la ruptura más interesante aquí sería la de C5. Ese peón hace una ruptura en C5, busca intercambiar peones, pero si intercambiamos peones, abrimos la diagonal del alfil negro, por lo tanto se activa ese alfil, y si el caballo se come el peón blanco, también activamos el caballo. Por lo tanto, fijaros que esa ruptura en C5 ha colaborado para que las piezas negras mejoren en esta posición. En el próximo vídeo veremos los 5 siguientes mandamientos. Espero que os haya gustado.